Buenas noches, chicos, vamos a iniciar la clase de hoy. Por favor, ¿alguien me confirma si se escucha? Sí, sí, se escucha Sí, un sí, se poco. escucha. Ya, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que son los modelos econométricos dicotómicos. Esta es nuestra guía número 6 y es el último tema para su primer parcial, así que ya casi estamos acabando todo el temario para este primer parcial, ¿ya? Bueno, anteriormente habíamos visto los métodos de estimación, hemos trabajado con una variable dependiente y una variable independiente y luego hemos aumentado más variables independientes. Y también hemos visto algunos casos especiales la anterior semana. Y bueno, hasta ahí habíamos manejando datos de carácter cuantitativo. Nos daban una serie de datos ya sea de producción, salarios, demanda, oferta, y en base a esos datos nosotros establecíamos un modelo econométrico. Ahora también hay un caso especial, por así decirlo, cuando consideramos variables de tipo cualitativo. De tipo cualitativo me refiero a que describen de alguna manera una característica de nuestra población de estudio. Por ejemplo, si nosotros queremos saber el salario de una empresa y queremos saber en base a qué variables va a variar el salario, podríamos decir que una variable es la formación académica, los años de antigüedad, el género. Entonces, la variable género se divide en hombre y mujer. Entonces, esta describe una cualidad de nuestra población y al ser esa su característica se clasifica como variable cualitativa. Entonces, el desafío está en volver estas variables cualitativas en cuantitativas, ¿ya? Para poder hacer toda la estimación que ya hemos venido haciendo. Entonces, de eso se trata los modelos econométricos dicotómicos, ¿ya? Que vamos a manejar este tipo de variables y las vamos a transformar en variables numéricas para hacer esa estimación. Es muy parecido a lo que ya habíamos venido desarrollando. Como pueden ver, el modelo poblacional es muy parecido y esta D simboliza nuestra variable dicotómica. Y para el modelo estimado es exactamente igual y esta D representa nuestra variable dicotómica, ¿ya? Para lo que es la estimación vamos a seguir manejando el modelo matricial, donde tenemos la matriz de variables dependientes Y, nuestra matriz X, y en nuestra matriz X en la última columna se encuentra lo que es nuestras variables dicotómicas. Todo lo demás es lo mismo. Y acá se describe una manera de cómo vamos a cuantificar este tipo de variables. Lo vamos a ver más a detalle en el ejercicio de la clase de hoy. Y el procedimiento que se maneja, como les digo, es el mismo. Para la matriz de parámetros se sigue manejando la misma fórmula. Y acá en la guía les puse 3 casos que pueden presentarse cuando manejamos este tipo de modelos. Estos 3 casos los voy a explicar al final para que quede más claro una vez hayamos entendido el ejercicio base, por así decirlo, ¿ya? Bueno, el ejercicio número 1 nos dice: en una empresa de informática se dispone de los siguientes datos relativos al sueldo y a la antigüedad de la empresa. Nos da los datos del salario de la empresa, de los trabajadores de la empresa, la antigüedad de los mismos y el género, ¿ya? Entonces acá claramente el género va a ser nuestra variable dicotómica que se está clasificando en hombre y mujer y vamos a ver cómo lo vamos a tratar. Entonces nos pide 4 incisos. El inciso A nos dice: estime el modelo e interprete el significado de cada uno de los parámetros a estimar y obtenga el coeficiente de determinación ajustado.
Inciso B, contrastar la hipótesis de que el sueldo base es igual para los hombres que para las mujeres. Inciso C, contrastar la hipótesis de que el complemento por antigüedad es igual para los hombres que para las mujeres. E inciso D, si al año siguiente comprobamos que una mujer con 10 años de antigüedad está cobrando la cantidad de 2.400 euros mensuales, podemos pensar que se sigue aplicando la política salarial que se venía aplicando hasta entonces. Utilizar el modelo estimado en el apartado A. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que es la solución de este ejercicio. Para ello vamos a ayudarnos de una hoja de Excel. ¿Ya? Acá yo tengo mi hoja de Excel y lo que hice fue copiar nuestros datos que nos daban en el ejercicio. La matriz Y la he armado con los datos del salario. Un momento. Ok, con los datos del salario, que está en dólares, que nos dice 1.480, 2.000, 1.300, 800, 1.100. Entonces todos esos datos yo lo he copiado acá en la matriz Y. Para la matriz X se viene manejando lo que ya habíamos visto. En la primera columna que estoy marcando se pone una columna de unos, siempre, ¿ya? Para la segunda columna se ponen nuestras variables independientes. En este caso nos da dos. Una es la antigüedad, que igual influye en el salario en dólares, y el género de las personas. Para la antigüedad 8, 10, 5, 2, 3, 9, 10, 12, 1 y 4 lo he copiado en la columna que estoy marcando. Y para la variable que es género, vamos a aplicar lo que son modelos econométricos dicotómicos. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Cuando manejamos este tipo de modelos, tenemos que asignarle un valor numérico. ¿Cómo le asignamos un valor numérico? Decimos, cuando manejamos variables dicotómicas, ponemos 1 para indicar presencia y 0 para indicar ausencia, ¿ya? Hay muchos ejercicios que les van a decir, por ejemplo, tenemos un modelo que nos dice con terreno o sin terreno, por ejemplo. Entonces, cuando es con, indica la presencia, y cuando es sin, indica la ausencia. Y eso básicamente es el procedimiento que se desarrolla para cuantificar nuestras variables de carácter cualitativo. Entonces, voy a mostrarles en nuestro ejercicio de la clase de hoy. Estamos manejando género. Entonces vamos a poner lo que es nuestras variables dicotómicas en nuestra matriz X. Aquí está nuestra matriz X y decimos, para hombre yo voy a asignar un valor de 1, ¿ya? Y para mujer voy a asignar un valor de 0. Para hombre estamos asumiendo que va a indicar presencia y para mujer estamos asumiendo que va a indicar ausencia, ¿ya? Entonces, una vez hemos definido qué valor numérico vamos a asignar a estas variables, vamos a hacer el mismo procedimiento para los demás datos. El tercer dato nos dice que es hombre, entonces vamos a ponerle que es 1. Para el cuarto dato es mujer, vamos a poner que es 0. El quinto dato es hombre, es 1. El sexto dato es hombre, es 1. El séptimo dato es mujer, es 0. El octavo dato, aquí estamos, es mujer, entonces vamos a poner 0. Para los dos últimos datos son hombres, entonces ponemos el valor de 1, ¿ya? Y ya hemos transformado nuestras variables de carácter cualitativo a cuantitativo asignando un valor numérico. Siempre es 1 y 0, ¿ya? Entonces ya tenemos nuestra matriz armada X y vamos a proceder a lo que es la estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, para la estimación que nos dice, la matriz de estimadores va a ser igual a X transpuesta X inversa. X transpuesta no la tengo, pero la voy a transponer mi matriz X. Entonces, simplemente transponemos. Nos pide la multiplicación de X transpuesta por X. Entonces, simplemente
nosotros ya sabemos hacer la multiplicación de matrices. Decimos X transpuesta por X. Ya, Control Shift Enter y ya tenemos el valor. Ahora nos dice que tenemos que invertir esa matriz, entonces hacemos la inversa de la matriz. Y esto es un procedimiento que ya hemos hecho muchas veces. Y también necesitamos X transpuesta por Y. X transpuesta ya tenemos, Y también, entonces simplemente sería multiplicar ambas matrices. Mmult X transpuesta por Y. X transpuesta por Y. Ya, entonces ya tenemos X transpuesta por Y X transpuesta X inversa. Para hallar la matriz de estimadores multiplicamos ambas matrices y ya tenemos el resultado. Ya. Entonces ya hemos realizado la estimación por mínimos cuadrados ordinarios obteniendo este valor para nuestros estimadores. Ya, entonces eso era el inciso número A. El inciso A, que nos decía estimar el modelo e interpretar el significado y estimar el coeficiente de determinación ajustado. Para este modelo econométrico hemos definido que el salario está en función de la antigüedad de los trabajadores y de su género, donde nuestra variable dependiente es el salario y nuestras variables independientes son antigüedad y género. Ya, entonces acá voy a copiar los resultados que hemos obtenido en Excel y bueno, ya tenemos nuestro modelo estimado. Decimos que Y estimado va a ser igual a 835,14 más 110,57 menos 88D, ¿no? Y sabemos que D representa nuestra variable dicotómica que es género. Ahora, nos dice halle lo que es el coeficiente de determinación ajustado. El coeficiente de determinación ajustado es básicamente una fórmula muy parecida a lo que es el coeficiente de determinación, que no lo tengo acá, pero está en su guía número 4. Entonces, vamos a buscar coeficiente de determinación ajustado o corregido. ¿Ya? Aquí está y decimos que es esta fórmula que es muy parecida al coeficiente de determinación. ¿Ya? Entonces voy a agarrar y la voy a copiar en mi hoja de respuestas y voy a hacer el cálculo del mismo. Para hallar el coeficiente de determinación ajustado, simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar datos 1 y obtener el coeficiente de determinación. Entonces, nosotros ya sabemos que el coeficiente de determinación es igual a la sumatoria de cuadrados de la regresión sobre sumatoria de cuadrados totales. En este caso, para sumatoria de cuadrados de la regresión podemos calcularlo porque ya tenemos la matriz estimada. Y para sumatoria de cuadrados totales también tenemos todos los datos correspondientes, entonces simplemente sería realizar el cálculo, que lo vamos a hacer acá. Esto sería lo que es nuestra matriz de estimadores, entonces vamos a transponer, porque la fórmula nos dice, para hallar la sumatoria de cuadrados de la regresión es beta transpuesta por X transpuesta por Y menos N por la media de Y al cuadrado. Entonces, para hallar lo que es el numerador, vamos a utilizar esta fórmula y estamos hallando lo que es beta transpuesta. Para hallar beta transpuesta por X transpuesta por Y, recordemos que ya tenemos X transpuesta por Y, que lo habíamos calculado anteriormente, entonces simplemente sería hacer la multiplicación correspondiente. Beta transpuesta por X transpuesta por Y. Entonces nos da ya un valor de
24.026.234. Ya tenemos lo que es el numerador. Para el denominador necesitamos y transpuesta y, ¿no? Y para y transpuesta y simplemente igual es hacer la multiplicación de matrices y su transpuesta, ¿ya? Entonces vamos a hacer esa multiplicación que nos da como resultado y transpuesta por y. Nos da como resultado 24.235.600. Ahora también la fórmula nos pide la media de y, que lo vamos a calcular acá. Y decimos promedio. Y hallamos la media de y, que nos da un valor de 1490. Entonces vamos a empezar a reemplazar datos en nuestra hoja de resultados, en donde nos dice, acá lo voy a copiar, ya, beta transpuesta por x transpuesta por y era un valor de 24.026.234. Entonces lo voy a copiar acá. 24 millones 26.234. Ya. Ahora, para n y la media de y, simplemente igual sustituir datos. N son acá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 datos. Entonces simplemente contamos y reemplazamos este valor 10 por la media de y al cuadrado, que hemos dicho que era 1490. Entonces sustituimos este valor y ya tenemos lo que es el numerador, ¿ya? Para el denominador igual simplemente sustituir datos. En este caso nos da un valor de 24.235.600. Acá estamos, 24.235.600. Y la media de y se copia, ¿no? Lo que es en el numerador. Bueno, básicamente esto es simplemente sustituir datos. Y acá está también el cálculo correspondiente que hemos hecho. Y tenemos que el coeficiente de determinación es un valor de 0,8971. Una vez tenemos el coeficiente de determinación, tenemos que hallar el coeficiente ajustado que nos pide el inciso. Entonces simplemente es aplicar esta fórmula que está marcada en celeste. Y decimos 1 menos 1 menos el coeficiente de determinación por n, que hemos dicho que es 10, menos 1, dividido entre n menos k. N es 10 y k es el número de parámetros, beta 1, beta 2 y beta 3. Entonces, sustituyendo datos, obtenemos que nuestro coeficiente ajustado es 0,8677. Y nosotros ya sabemos la interpretación. Lo ideal es que este coeficiente esté entre 0,7 a 1 y nos dice que el modelo es representado por las variables en un 86,77%. Entonces está dentro de lo normal y hasta el momento podríamos decir que nuestro modelo sí está recogiendo variables que aportan al mismo, ¿ya? Para corroborar podríamos aquí aumentar la prueba de significación individual y global y establecer, ¿no?, si de verdad inciden o no en el modelo, pero en este caso no nos está pidiendo ese análisis. Ahora, para el inciso B, nos dice: contrastar la hipótesis de que el sueldo base es igual para los hombres que para las mujeres. ¿Alguien me puede decir qué tenemos que hacer en el inciso B? Les voy a aumentar 10 puntos extra, pero ¿a alguien se le ocurre alguna idea de qué podemos hacer en el inciso B?
Nadie, chicos. Está sencillo. A ver, recordemos. Estamos analizando el salario que tienen los trabajadores en una empresa X y decimos que está en función a la antigüedad y al género. Entonces, el inciso B nos dice, contrastar la hipótesis de que el sueldo o salario es igual para los hombres que para las mujeres. ¿Cómo podríamos hacer ese inciso? Sí, buenas noches. Eh, Sería una prueba de significación individual ¿Ya? ¿Para qué parámetro? para el beta 3, si no me equivoco. Sí, está bien. ¿Eres Diego? Diego Jair Sánchez Huanca. Ya. A ver, les explico por qué. Nos dice contrastar la hipótesis de que el sueldo es igual para los hombres que para las mujeres. Nos está preguntando si la variable género, que en este caso puede ser hombre o mujer, incide en el salario. Si esta variable de género afecta en el salario de un trabajador. Entonces nos está preguntando si esta es significativa o no. Entonces, como habíamos dicho, antigüedad es nuestra variable x2 y x3 o nuestra variable dicotómica va a ser el género. Entonces hay que hacer una prueba de significación individual para el estimador beta 3, ¿ya? Aquí está prueba de significación individual. Y bueno, el procedimiento es lo que ya habíamos venido viendo hasta ahora. Nos dice, hipótesis nula, beta 3 es igual a 0, hipótesis alternativa es diferente de 0. Para el estadístico de prueba tenemos que hallar lo que es el valor calculado. En este caso nos dice la fórmula que tenemos que reemplazar el estimador menos el planteamiento de la hipótesis dividido entre la varianza de ese estimador. Para hallar la varianza del estimador, lo que utilizamos siempre es la matriz de covarianzas. Y para la matriz de covarianzas es simplemente utilizar la varianza del término de perturbación por X transpuesta X inversa, que está en la guía número 4 acá. Entonces, utilizando esta fórmula, nosotros vamos a hallar nuestra matriz de covarianzas y vamos a obtener el valor que nos interesa. Ya, entonces, para hacer esta multiplicación lo que necesitamos es nuestra varianza al término de perturbación. Y buscamos la fórmula de la varianza al término de perturbación nos dice que es igual a la sumatoria de cuadrados del error n menos k. Entonces, primero tenemos que calcular eso. La sumatoria de cuadrados del error, hay muchas maneras de calcularlo. Nosotros del anterior inciso ya tenemos la sumatoria de cuadrados de la regresión y la sumatoria de cuadrados totales. Entonces simplemente podríamos reemplazar estos valores en nuestra fórmula para hallar la varianza del término de perturbación. Entonces hacemos la resta correspondiente. Y para el denominador ponemos n-k, que va a ser 10 menos 3 porque son 3 parámetros. Entonces todo este cálculo nos da un valor de 29.909,4. Un momento, por favor. Y bueno, una vez tenemos la varianza del término de perturbación, podemos recién hallar lo que es la matriz de covarianzas. Entonces nos vamos a ayudar de una hoja de Excel y decimos 29.909,4 29.909,4 y vamos a hacer la multiplicación por X transpuesta X inversa, ¿ya? Entonces decimos igual este escalar por nuestra matriz. Control Shift Enter y ya tenemos lo que es nuestra matriz de covarianzas, ¿ya? Una vez tenemos nuestra matriz de covarianzas, podemos hallar lo que es nuestros valores de las varianzas de nuestros parámetros, ¿ya? En este caso
Sí, estamos bien. Lo que les había dicho de la matriz de covarianza, siempre nos interesa lo que es la diagonal, porque en la guía número 4 lo dice claramente. Aquí está esos valores numéricos a qué representan. Para el valor que está en la primera fila y primera columna decimos que es la varianza del estimador beta 1. Para el valor que está en la segunda fila y segunda columna es la varianza del estimador beta 2 y así sucesivamente. Entonces, como nosotros estamos haciendo la prueba de significación individual, nos interesa saber la diagonal. En este caso es beta 3, entonces, como estamos haciendo el análisis para beta 3, el primero sería para beta 1, el segundo para beta 2 y el tercero para beta 3, que nos dice que es un valor de 15.951,7. Entonces ese valor lo reemplazamos acá, 15.951,7. Ahora, ¿por qué le puse en raíz? Porque el valor que nos está dando está elevado al cuadrado y nosotros para la fórmula no queremos que esté elevado al cuadrado, por tanto le vamos a sacar su raíz, ¿ya? Para lo que es el numerador, simplemente estamos sustituyendo el valor de nuestro modelo estimado, en este caso beta 3 estimado, que es un valor de 88. 88 menos el planteamiento de la hipótesis que estamos diciendo que va a ser igual a 0. Entonces sería 88 menos 0, 88. Perdón, menos 88. Entonces, menos 88 dividido entre la varianza del estimador beta 3 nos va a dar un valor de menos 0,97. Una vez tenemos ese valor, hallamos lo que es el estadístico teórico de tablas y decimos que es un valor de 2,365 y menos 2,365. El valor de menos 0,69 está más o menos por acá y cae en una zona de aceptación. Entonces decimos, a un nivel de significación del 5% se acepta la hipótesis nula, porque está cayendo en una zona de aceptación. Por tanto, el modelo no es individualmente significativo para beta 3. Es decir, en otras palabras, que la variable género no es individualmente significativo. Y por tanto, el sueldo que maneja la empresa es igual o indistinto para hombres que para mujeres. O sea, no hay una preferencia por el género, ¿ya? Eso quiere decir esta validación para nuestro modelo para la variable beta 3, ¿ya? Entonces, eso sería lo correspondiente a lo que es el inciso B. Y para lo que sería el inciso C, que es muy parecido, nos dice: contrastar la hipótesis de que el complemento por la antigüedad es igual para los hombres que para las mujeres. Ahora, en el inciso B nos hablaba de sueldo y ahora nos está hablando de antigüedad. Por tanto, nos está pidiendo una prueba de significación individual para beta 2, ¿ya? Entonces nos está preguntando, en otras palabras, que si la antigüedad influye en el salario que perciben nuestros trabajadores. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es una prueba de significación para beta 2 y el procedimiento es el mismo. Planteamiento de la hipótesis beta 2 es igual a 0 y la hipótesis alternativa decimos que es diferente de 0. Para el estadístico de prueba hacemos el uso de la fórmula T calculado es igual a beta 2 estimado menos beta 2 sub 0 dividido entre la varianza del estimador. En este caso hemos calculado que beta 2 estimado es 110,57. Entonces sustituimos este valor acá. Y para el denominador decimos la varianza del estimador lo vamos a sacar de nuestra matriz de covarianzas, que es un valor de 284,85. Entonces acá sustituimos ese valor y le sacamos la raíz porque la fórmula nos pide que esté sin elevar al cuadrado. Entonces una vez calculamos este valor obtenemos que nuestro T calculado es de 6,55.
Y para lo que es el estadístico teórico se mantiene en 2,365 y vamos a posicionar este valor de lo que es el estadístico calculado. 6,55 cae mucho más arriba que 2,365, por tanto cae en una zona de rechazo. Decimos, a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula, por tanto el modelo es individualmente significativo para beta 2. En otras palabras, quiere decir que para lo que es la antigüedad, la variable que estamos considerando para este modelo, sí afecta o sí incide en el salario que perciben nuestros trabajadores, ¿ya? Entonces, entre más años de antigüedad, su salario obviamente va a ser mejor remunerado. Ese es el análisis para el inciso C. Y finalmente nos vamos al análisis para el inciso D, que nos dice, inciso D, si al año siguiente comprobamos que una mujer con 10 años de antigüedad está cobrando la cantidad de 2.400 euros mensuales, podemos pensar que se sigue aplicando la política salarial que se venía aplicando hasta entonces. Utilizar el modelo estimado en el apartado A. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este inciso? ¿Alguien me puede decir qué se le viene a la mente? ¿Qué podemos hacer en el inciso D para responder a esta pregunta? Bueno, les pregunto porque he visto que algunas personas han tenido un poco de dificultad en la interpretación, en la práctica, y en realidad para su examen así van a ser este tipo de preguntas, más de análisis, de interpretación. Entonces es bueno que vayamos practicando y no importa si se equivocan. La idea es que practiquemos acá y en el examen lo hagamos bien. Así que, ¿hay alguien que se le ocurre algo que podríamos hacer acá? Y si es que no hay problema, lo vamos a resolver. Estimación puntual, o sí, tal vez. Sí. Básicamente es eso lo que tenemos que hacer. Pero también tenemos que hacer una interpretación. Ya lo vamos a ver a continuación. Entonces nos dice, si al año siguiente comprobamos que una mujer nos está dando la antigüedad, nos dice 10 años de antigüedad, está cobrando una cantidad de 2.400 euros mensuales y nos dice adicionalmente que es mujer. Y nos dice, podemos pensar que se sigue aplicando la política salarial que se venía aplicando hasta entonces. Utilizar el modelo estimado en A. ¿Qué podríamos hacer acá? Lo que podemos hacer, acá el tema en debate, es decir, estamos pagando lo mismo más o menos a un trabajador cuando es hombre o cuando es mujer. O sea, el debate acá es el género. ¿Ya? Y como nos está diciendo, una mujer trabajadora en la empresa tiene un sueldo de 2.400 euros y tiene 10 años de antigüedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a compararlo en el escenario de si fuera un hombre el trabajador y cuánto va a percibir ese trabajador en las mismas condiciones. Entonces, lo que hacemos es una comparación para un trabajador hombre. ¿Ya? Entonces decimos, este es nuestro modelo estimado que lo hemos obtenido en el inciso A y decimos para el hombre vamos a asumir que también tiene 10 años de antigüedad. Y vamos a reemplazar estos dos datos en nuestra
ecuación del modelo estimado. Entonces decimos, y estimado va a ser igual a 835,14 más 110,57 por 10, porque estamos analizando para 10 años de antigüedad, menos 88 por 1. ¿Por qué por 1? Porque al inicio nosotros hemos definido que para hombre es 1 y para mujer es 0. Entonces, como para hombre es 1 y nosotros queremos saber en las mismas condiciones cuánto gana un hombre, entonces vamos a poner aquí un 1. ¿Ya? Hacemos la respectiva operación y vamos a obtener que un hombre en las mismas condiciones que esta señora gana un monto de 1.852,84 euros. ¿Ya? Entonces, este es el salario percibido por un hombre. Entonces, ¿qué podemos concluir de este análisis? Esta es la comparación. En las mismas condiciones de antigüedad, un hombre está percibiendo 1.852 y una mujer está percibiendo 2.400 euros. Podemos decir, en base a estos resultados, que el género no es una variable que incide en el salario de los trabajadores para esta empresa. Entonces, decimos, la política salarial considera que el pago es independiente del género de los trabajadores. ¿Y cómo lo demostramos? Pues aquí está, el hombre está ganando menos que la mujer. Entonces, esa era la respuesta a la pregunta, hacer un análisis en base a los resultados que estamos obteniendo. Y bueno, creo que hasta acá no hay ninguna duda. Por si acaso les pregunto, ¿tienen alguna pregunta, alguna parte donde se hayan perdido? Y bueno, esto quiero mostrarles las variaciones que tiene este tipo de modelos econométricos dicotómicos, ¿ya? Bueno, si es que tienen alguna pregunta, me dicen una vez termine de explicar esta parte. Existen 3 casos para este tipo de modelos dicotómicos, ¿ya? También se le llama variables ficticias porque estamos haciendo esa transformación de variables cualitativas a cuantitativas. Entonces, este es el primer caso, que es el que hemos visto, ¿ya? Es el modelo aditivo. Entonces, ¿en qué consiste? Es básicamente lo que hemos hecho hoy. Tenemos nuestra variable dependiente y, tenemos nuestro parámetro beta 1, beta 2 por x2 y beta 3 por x3, que en este caso lo estamos llamando variable dicotómica. Entonces, el planteamiento es el que hemos hecho hoy en clases. Simplemente hemos agarrado y hemos asignado un valor de 1 o 0 de acuerdo a las variables que estamos manejando. Ahora, hay otro tipo de casos en este tipo de modelos, ¿ya? Este es el más sencillo. Se le dice que es aditivo porque si en el caso de que fuera el valor 0, entonces esto se volvería 0, todo esto se eliminaría, por así decirlo, entonces la fórmula quedaría de esta forma. Y en el caso de que fuera 1, sería el mismo escenario, pero si se dan cuenta acá, en esta parte, tendríamos simplemente beta 3, porque beta 3 por 1 se va a quedar en beta 3. Entonces, lo que pasa es que se está sumando el parámetro beta 1 más beta 3. Es básicamente por eso que se le llama aditivo, ¿ya? Pero en términos sencillos es lo que hemos visto hoy. Ya hemos asignado un valor y hemos hecho todo el procedimiento tal cual habíamos visto en las anteriores clases. Ahora hay otro modelo que es el modelo multiplicativo. Este modelo depende de las características y del contexto del ejercicio que vamos a manejar, ¿ya? ¿A qué se refiere con modelo multiplicativo? Acá, yo lo he rayado ya, pero ¿qué hacíamos? Básicamente multiplicábamos el parámetro por su respectiva variable dicotómica. O sea, lo trabajamos como si fuera una variable x cualquiera, ¿ya? En este caso,
es parecido, ¿no? Y es igual a beta 1 más beta 2 por x2. Y acá viene lo que es el cambio. Como pueden ver, lo que se hace es una multiplicación entre nuestras variables. Es decir, está multiplicando la variable x2 por su variable dicotómica. En el ejercicio que habíamos visto, cómo sería este caso multiplicativo. Antes de hacer la estimación, lo que tendrían que hacer es multiplicar estas dos variables, ¿ya? Estamos multiplicando la variable x, que es antigüedad, por la variable dicotómica, que es género, ¿ya? Entonces, al multiplicar vamos a obtener una columna respuesta y es con ella con la que vamos a trabajar para este tipo de modelos multiplicativos, ¿ya? Esa es la diferencia. Por eso es multiplicativo, porque se multiplica entre las variables. Igual es el mismo escenario. Si es 0, entonces todo esto se va a absorber y va a quedar en beta 1 más beta 2 por x2. Y si fuera 1, va a quedar en beta 1 más beta 2 más beta 3 por x2, ¿ya? Entonces, como pueden ver también acá, la variable x2 se está repitiendo, ¿ya? Y básicamente este tipo de modelos se aplican de acuerdo al contexto del ejercicio, o sea, explícitamente les tiene que decir que la variable dicotómica incide o está en función de esta otra variable independiente. Entonces, o sea, les va a aclarar y ahí sí tienen que aplicar este tipo de modelos. Y finalmente está lo que es el modelo aditivo y multiplicativo, que es una combinación de los dos anteriores. ¿En qué consiste? Ya, entonces acá estamos manejando beta 1, beta 2, beta 3. Hasta acá es lo que es el modelo aditivo, todo esto. Y el beta 4 corresponde a la multiplicación de nuestra variable x2 por nuestra variable dicotómica. Entonces acá ya tendríamos 4 parámetros. Y la interpretación es muy parecida a lo que habíamos venido viendo. Si esto se hace 0, entonces se mantiene como el modelo original o clásico, por así decirlo. Y si fuera 1, entonces acá podemos ver una combinación. En este caso sería aditivo y en este caso sería multiplicativo, ¿ya? Voy a buscar, hay un ejercicio que creo que el anterior semestre lo han resuelto con el ingeniero en clases, que utilizaban este tipo de modelos multiplicativos, ¿ya? No es complicado, como simplemente les digo, hay que multiplicar, pero la clave está en la interpretación del enunciado, ¿ya? Y bueno, para lo que siempre generalmente se maneja es este modelo aditivo, que es lo que hemos visto en el ejercicio de la clase de hoy, y lo que está en su práctica, ¿ya? Su práctica, este es el ejercicio de clase y esa es la práctica. Para aclararles, es muy parecido a lo que hemos hecho hoy. Nos dice, se pretende estudiar la dependencia de los años de educación de un joven respecto a sus ingresos familiares y la procedencia sociogeográfica, para lo que se dispone de la siguiente muestra. Entonces, la renta va a estar en función de los años de educación y la zona geográfica. Entonces, la zona va a ser nuestra variable dicotómica. Para urbana, lo vamos a asignar como si fuera con o representa lo que es presencia. Entonces, van a asignar el valor de 1 y para rural van a asignar el valor de 0 para indicar lo que es ausencia. Entonces, una vez ya han definido eso, simplemente tienen que sustituir en hacer el procedimiento que hemos hecho y ya tienen todo lo que les pide. Nos dice estimar el modelo que explique la educación de los jóvenes. Es posible que exista diferencia en la duración de la educación de los jóvenes en función de su procedencia. Esta es igual una prueba de significación individual. También les pide la global adicionalmente
Y nos dice cuántos años de educación tendrá un joven urbano cuya familia tiene una renta de 10.500. Entonces, cuando les den un dato así, ya saben que es una predicción puntual, básicamente. Entonces, simplemente es sustituir este dato en su modelo estimado y ya tienen la respuesta. Ya, bueno, hasta acá, ¿alguien tuviera alguna pregunta, algún lugar en donde se ha perdido para que aclaremos? Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Ya les pasé el link de asistencia.